Y seguimos acá en Vencedores Vencides, programa número 1, el segundo de la temporada, pero el número 1. Estos misterios y muchas otras cosas más van a ser reveladas en algún momento. Nos gusta Así como el año pasado tuvimos el misterio de por qué el Instagram y el Facebook se llamaban distinto, cosa que ahora no. No es que resolvimos el misterio, sino que se empezaron a llamar igual. Exacto. Ahora, ¿por qué es el segundo programa y se llama programa 1? Bueno, también, lo resolveremos todo. Estaba por decir ni nosotros sabemos, pero no vamos a hacernos los misterios. Nino. Bueno, en todo esto que fue el tema de plantearnos el 8M, era nuestra idea original, nuestra concepción había sido que nuestras voces no sonaran tanto, sino que brindarles este espacio de Vencedores Vencides a distintas compañeras. Pero bueno, también algo que pasó es que las compañeras están de paro con distintas actividades por este 8M. Entonces teníamos que buscar obviamente esa vuelta de tuerca. Y entre esas se me ocurrió que podríamos hablar, que podría traer, digamos, a este programa el hecho de hablar de figuras femeninas dentro de lo que es el anarquismo. El primer nombre que creo que se nos viene a cualquiera de nosotros a la cabeza cuando pensamos en anarquismo y en feminismo es Emma Goldman, que en algún momento pienso que hay que traerla nuevamente a colación. Siempre sus palabras, sus pensamientos están más que bienvenidos. De hecho, su obra es de las que menos ha sido traducida al español. Y bueno, ha sufrido censura por parte de sus propios colegas hombres dentro del anarquismo durante muchísimo tiempo. Pero dije, quiero ir un poquito más allá y centrarme en este caso en lo que es el anarquismo y el feminismo dentro de lo que es nuestra región argentina. Pero para eso primero quiero irme un poquito más atrás en el tiempo antes de hablar de ella y hablar de su padre alemán que se vino hasta Chile, de Chile cruza la cordillera hasta Argentina y se instala directamente en San Luis. Allí empieza a trabajar en la estancia de una gente muy adinerada de apellido Sánchez. No tenemos nada que ver, ahí doy fe, claramente. Son toda una gran familia, no te haga el tonto. Doy fe de que no tenemos nada que ver. Y este tipo Volten, de apellido, el alemán, se conoce con una de las hijas de Sánchez y empiezan una relación en la cual tienen 4 hijos. De los 4 hijos que ella tiene, estamos hablando de sus padres, Enrique Volten y Dominga Sánchez. Ellos, tienen 4 hijos, entre los cuales está Virginia Volten, que es la protagonista. Ella nace en San Luis junto con sus hermanos y allí crece hasta su adolescencia. En su adolescencia surge un punto de inflexión en el cual sus padres se separan. Y no solamente fue una separación en lo que era su matrimonio, sino que ambos siguen caminos diferentes. ¿Todo esto estamos hablando en qué época más o menos? Todo esto estamos hablando en épocas muy, muy lejanas, en el 1900, claro. Incluso un poco antes, ¿no? Recordemos que Virginia Volten nació un 26 de diciembre de 1876. Muchísimo tiempo atrás, sí. Cuando se separan sus padres, toman caminos diferentes, se van a provincias diferentes y quedan los 4 hermanos adolescentes solos en el campo, básicamente. De los 4 hermanos también se separan, 2 se van a vivir a Rosario y los otros 2 hermanos, entre los cuales estaba Virginia, empiezan a deambular por distintas partes teniendo una vida más bohemia, una vida más distendida, conociendo distintos lugares, y Virginia Volten termina también viviendo en Rosario, en un barrio obrero, cerca de lo que era una de las refinerías de azúcar. Allí ella se casa con un anarquista y empieza a empaparse un poco más de lo que era todo este tipo de movimiento, de lo que era el tema de reconocer los distintos tipos de opresiones que tenía el pueblo trabajador, y ella fue quien se levantó en contra de lo que era todo el tipo de opresiones que sufrían las mujeres trabajadoras de la época,
y empezó a levantar y empezó a agitar a sus compañeros y compañeras por igual y a decirles, che, nos están pisoteando, se están abusando de nuestra fuerza de trabajo. Poco se sabe de lo que eran, hasta hace muy poco tiempo, poco se sabía de lo que eran los orígenes de Virginia Bolten. De hecho, se desconocía su fecha de nacimiento, se desconocía, de hecho, si ustedes buscan en Wikipedia sobre ella, cuando se habla de hijos dice 2 o más. Es un dato que, o sea, se tiene ahí como la duda. En 2014 salieron a la luz un montón de más información con respecto a esto. ¿Por qué? Porque un grupo de investigadores e investigadoras se pusieron en la tarea con un informe muy, muy interesante para leer, que de hecho está disponible en internet, que se llama Tras los pasos de Virginia Bolten, en lo cual hicieron un laburo de investigación zarpado. Se consiguió lo que fue la partida de nacimiento de Virginia, se conoció la partida de nacimiento de sus hijos. Dato interesante, que el primero de sus hijos fue el único que fue bautizado bajo lo que es la Iglesia Católica. Pónganse a pensar, la primera hija se llamaba María Milagra Zulema. No, nada que ver con Zulemita, pero María Milagra. Y la diferencia, el salto abismal es el nombre de su segundo y su tercer hijes, que se llamaban, escuchen por favor el nombre, Urano Liber. Toma. Y su tercera hija llamada Acracia. Nah, ya directamente, totalmente comprometida con la causa. Exactamente. Doña Acracia. Exactamente, o sea, es como un salto abismal en cuanto a eso. Virginia Bolten entra en lo que es la historia del anarquismo porque fue la primera mujer oradora en una marcha anarquista, quien con una bandera negra decía de que ellos y ellas estaban ahí, se paró enfrente de todo lo que era este movimiento y se puso a manifestarse en contra de las distintas opresiones que venían sufriendo. Ella es encarcelada justamente por difundir propaganda anarquista. Se la acusó también muchas veces de panfletera por distribuir material. Y un dato de color importante, ella fue la directora del primer periódico anarcofeminista del país. Dato también importantísimo con respecto a esto es que el lema del periódico era ni Dios, ni marido, ni patrón. Ya en aquel entonces, cuando el anarquismo y el feminismo eran cuestiones sumamente fuertes para la época, ellas tenían ya y también se financiaban a sí mismas con la propia paga de su trabajo. Financiaban de forma completamente autogestiva lo que era ese periódico y aclaraban que salía cuando podían. La publicación de ese periódico duró apenas un año, pero con textos sumamente comprometidos y fuertes. Por ejemplo, en el primer número se podía leer que decía: salud compañeras, la anarquía ya trémola, el pendón libertador. Hurra hermanos queridos a la lucha, fuerte el brazo, sereno el corazón, que no haya entre nosotras rezagadas, nuestra lucha es a muerte y sin cuartel. Hurra hermanas queridas, otro esfuerzo, y quién duda que habremos de vencer. Todo esto tengamos en cuenta en el contexto histórico que se trataba. En uno de los encarcelamientos de Virginia se apela a su nacionalidad uruguaya, la doble nacionalidad, porque su compañero era de aquel hermano país. Entonces se la excarcela, pero se la exilia directamente hacia lo que es el país vecino. Una vez en Uruguay por aquel entonces sirvió mucho para los y las anarquistas exiliados y exiliadas, que lo tomaban como base de operaciones al país oriental para poder desde ahí tirar su apoyo logístico hacia lo que era el anarquismo en Argentina. Una de las manifestaciones más fuertes que dirigió Virginia Bolten fue con respecto a lo que fue la brutal represión y masacre en aquella histórica manifestación por el 1 de mayo
dirigida nada más y nada menos que por el coronel Falcón, página que marcó también un antes y un después en lo que es la historia del anarquismo en Argentina, con el surgimiento más importante de lo que fue la figura de Simón Radovítsky. Estamos hablando de periodos de tiempo en el cual se fueron juntando mucho distintos tipos de figuras, y también tengamos en cuenta, con todo esto que acontece, cuál es el peso del nombre de Simón Radovítsky y todo lo que se conoce con respecto a esa figura y lo que se conoce sobre Virginia Bolten. Uh-huh. También eso es una balanza importantísima y sumamente desequilibrada con respecto a esto. Virginia Bolten no solamente fundó su periódico que se llamó La Voz de la Mujer, sino que también participó como redactor y corresponsal del periódico anarquista La Protesta Humana. También fue representante y promotora de la Fora en la década de 1910, estamos hablando de esto. Pero Virginia también se apoyó, se acercó a lo que era la tendencia anarco-batlista. Esta tendencia apoyaba las leyes laborales del presidente uruguayo José Batlle y Ordóñez. Presidente uruguayo que, entre sus muchas reformas, entre sus muchos intentos por modificar lo que era el país uruguayo, su segundo mandato inició una reforma enorme, en la cual, entre tantas otras cosas, separó a la iglesia del Estado y la repartición pública, eliminó los crucifijos de los hospitales, quitó toda referencia a Dios y a la Biblia en los juramentos de funcionarios públicos, otorgó derechos a los sindicatos y partidos políticos, implantó el día laboral de 8 horas. Estamos hablando de un montón de cambios realmente significativos. Lo cual me trae a colación la siguiente pregunta, porque a Virginia Bolten, junto con tantos y tantas anarquistas que estuvieron apoyando a este presidente, por parte del movimiento obrero se los tildó de traidores y traidoras hacia lo que era el anarquismo por estar apoyando nada más y nada menos que a un político. Entonces la pregunta que se me viene y que se me vino en el momento de leer toda esta información y que quería transmitírselo a ustedes y también a nuestros oyentes, nuestras oyentas, y que les pedimos que en caso que tengan alguna respuesta al respecto, pueden hacerlo enviando a través del 3513-041-922. Repetimos, 3513-041-922. El hecho de si por ser anarquista se puede o no trabajar en conjunto con agrupaciones políticas, se puede o no apoyar sectores políticos. ¿Qué opinan ustedes al respecto, compañeros? Y es un debate que es más viejo que la injusticia, vamos a decir. Yo recuerdo mucho, lo primero que se me hace eco es ante el estado, entre comillas, enorme, gigante de mármol de bienestar que tenemos nosotros acá en Argentina. Muchos grupos autogestivos dudan mucho si aceptar o no ayuda del Estado, por ejemplo, si aceptar subsidios o no, si trabajar de una forma o no, y de la misma forma que se trabaja de un lado o del otro hay una decisión política, porque en ese sentido lo pienso justamente en poniendo cosas sobre la mesa. El Estado es un participante tácito, vamos a decir, de la historia en este momento y de las negociaciones en prácticamente todos los momentos. Entonces siempre considerarse justamente, vamos a decir, en metas donde se alinean algunas de estas cuestiones. Yo creo que son puentes que se pueden cruzar tranquilamente. Siempre entendiendo también, y puntualmente, porque yo estoy hablando del Estado en un sentido abstracto, pero vos, jefecito, estabas trayendo acá a la cuestión partidaria. Exacto. Entonces, justamente, yo creo que siempre en ese sentido hay que entender a los partidos, o pienso, digamos, entender los partidos no como algo cerrado, porque creo que la mayoría de la gente que entiende el partido como algo cerrado, completo, en sí mismo, categórico, terminan perteneciendo a los partidos más rancios que hay allá afuera y terminan perteneciendo a elites, vamos a decir, que lo único que buscan es la eliminación de la diferencia. Siempre entendiendo justamente o dando por lo menos el beneficio de la duda de que la persona que está del otro lado es una persona como todos nosotros y no es solamente un partido, no es un abstracto, digamos, encarnado en una persona.
Siempre entendiendo eso, que el partido es un constructo que a lo largo del tiempo varía, muta, y los que sobreviven creo que son los que mejor se adaptan. Vaya el ejemplo del peronismo, digamos, que es un movimiento gigantesco como prácticamente todo este país, donde se encuentran un montón de cosas, de ejemplares. Gente que está más cerca de lo conservador y de la derecha, y gente que se encuentra más de un lado mucho más hacia la izquierda, de participar en las bases, de poner los pies en el barro, y gente que no duda en arremangarse cuando hace falta, etcétera, etcétera. En lo personal, yo creo que siempre en ese sentido no se puede hacer una aseveración a grosso modo, digamos, no se puede hacer una sentencia como nunca podemos trabajar con los partidos, así como del mismo modo nunca se puede asegurar lo contrario, siempre hay que trabajar con los partidos dependiendo de la opción. Bueno, en esa misma línea, claro, creo que cada caso es específico y analizable. Volviendo a contar infidencias de nuestro grupo de WhatsApp en el cual... Sí, no usamos Telegram, usamos WhatsApp. Tengo miedo de lo que vayas a decir. No, que nuestra compañera Ludmila Gripo, que hoy no va a salir en vivo porque marcha y para, así que nosotros vamos a evocar que decía, yo desde que empecé a meterme en el feminismo, a trabajar, o desde a partir del feminismo, empecé a trabajar con gente de varios partidos, cosa que antes no hubiera considerado. Creo que también viene a colación de esto, ¿no? De decir, a ver, pero ¿cuál es el objetivo? El asociarme con X partido, con X organización, ¿va a ayudar en mi objetivo? Y por el otro lado, el asociarme con esta gente, ¿es un punto de no retorno? ¿O es algo con lo que puedo colaborar y restringirme esta área y mantener mi independencia en el resto de mi vida social política? Creo que bueno, si bien pareciera que nos estamos lavando las manos y no contestando la pregunta, mi respuesta es esa, que cada caso es analizable y tiene sus pros y sus contras, ni siempre ni nunca. Totalmente. Y siempre también esa es una línea muy, muy fina, es muy común también en agrupaciones, digamos, vamos a decir, que tienden hacia la ampliación de derechos, que tienden hacia la reivindicación de conquistas sociales. Entre propios anarquistas es muy común que exista un anarquistómetro, digamos, alguien que te mida quién es más anarquista, quién es más auténtico, quién es más genuino, y si transás con tal vos ya no sos, y cómo pudiste hacer eso. Esos debates tan buenos que se den, yo creo que es una cosa súper necesaria. De hecho, creo que la gente que realmente, vamos a decir, se termina siendo cooptada o termina siendo, como vamos a decir, amparada, secuestrada, digamos, por algún partido, tiene que ver con la gente que justamente no da el debate y no da la conversación. Porque creo que ahí ya es como, no me voy a meter ahí, no voy a discutir con vos en términos de igualdad. El debate y la discusión siempre se tiene que dar en ese lugar, siempre se tiene que dar una cuestión del intercambio. Y creo justamente de que en cada una de estas situaciones es necesario ver cuáles son las cuestiones en el lugar, digamos, en el momento, cuáles son las situaciones. Si no, no podemos pensar justamente en alternativas. Y creo que no hay nada menos anarquista que pensar en alternativas. Exactamente. Lo ideal, entonces, es analizar cada caso en particular, ver cómo podemos articular con respecto a eso, cómo nos movemos dentro de lo que son las distintas decisiones a tomar, y para aquellas personas que estén interesadas en saber más sobre lo que fue la vida y obra dentro del anarcofeminismo de Virginia Volten, les invito a que vean en YouTube, hay una película completa, y como todo en YouTube que está subido ahí completamente gratis para ver, llamada Ni Dios, ni Patrón, ni Marido. Pueden verla ahí. Y eso ha sido toda mi participación activa en el bloque de hoy. Ya saben, si quieren responder esta pregunta de alguna forma directa, indirecta, como quieran responderla, lo hacen al 3513-041-922. Ya seguimos, obviamente, con más vencedores vencides. Nos queda poquito más de una hora de programa. Y así como Virginia Volten fue histórica, también lo es este tema de Sara Eve, intitulado así, Histórica. Historia de tres amigos de la dulce libertad. Si se hicieron anarquistas, no fue por casualidad.
Vencedores Vencides. Temporada 2021 en Radio Comunitaria La Quinta Pata. Segundo año del programa radial que propone al arte del anarquismo como herramienta de desguace de la realidad. No tenemos la verdad, sino que junto a ustedes intentamos construir una forma de ver la vida. Escuchanos todos los lunes de 20 a 22 horas en el 93.9 del dial Y en todo el mundo a través de radiolaquintapata.com.ar. Vencedores Vencides, la verdad de la milanesa. Por la ciudad.